Acuerdo con el fondo que tardó varios meses en concretarse, en llegar a una letra fina, en la cual, por supuesto, hay que seguir trabajando para la redacción del memorando de entendimiento, es decir, que todo esto se traduzca en papel y sin ninguna coma errónea, ningún punto fuera de lugar, ningún número que no sea parte del acuerdo y de la coincidencia entre el fondo y la Argentina. Tendrá una duración de 2 años y medio y 4 bloques sobre los cuales se trabaja: el bloque fiscal, el monetario, el bloque inflacionario y el bloque de políticas de crecimiento. Para entender un poquito más, le damos la bienvenida aquí a los especiales de la gráfica al economista Juan Valerdi. Juan, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Un placer hablar de nuevo con vos, a pesar de que nos toca pocas veces hablar de cosas buenas, así que hablemos de las poco malas, digamos, ¿no? Juan, te propongo y te pido primero que tratemos de explicar lo más sencilla y claramente, porque realmente hoy yo estuve escuchando la conferencia de prensa de Guzmán. Creo que algo llegué a entender, muchas cosas obviamente se nos escapan, pero ¿dónde pones lo básico, los ejes fundamentales de este acuerdo? Bueno, primero, el acuerdo no es un acuerdo para patear para adelante, por ejemplo, 4 años cualquier vencimiento y 10 años en total todos los vencimientos, que sería el sacarte presión por varios años y el darte margen de maniobra, más allá de que después ves a cambio de qué eso, ¿no? Esto no ocurrió. Lo que hacen, como bien dijo, es un stand-by. Ese stand-by implica que te pongan una pistola cargada en la cabeza permanentemente, no una vez cada 3 meses, porque en realidad se hace como si fuera la revisión una vez cada 3 meses, pero sería algo formal. Mientras tanto te están con la pistola en la cabeza todo el tiempo co-gobernando por los próximos 2 años y medio, que es donde están todos los vencimientos gruesos. Y si estás haciendo buena letra en todos los sentidos que ellos piden, en la letra escrita y en la letra no escrita que pide Estados Unidos, que yo pienso que tiene mucho que ver con China, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina también, si no lo haces, estás en problemas, porque ellos te tienen que ir prestando la plata que tenés que pagar en cada vencimiento con el FMI, que para redondear son $19.000 millones este año y 19.000 el año que viene. Eso es lo que se consiguió. ¿Qué aflojó Estados Unidos / FMI, que yo venía diciendo que le iban a aflojar? La reforma previsional, la reforma laboral, las cuestiones de bajar el déficit violentamente, etcétera. ¿Por qué las aflojó? Porque la Argentina no aguantaría eso. Claro. La Argentina hoy no aguantaría eso después de 4 años de macrismo y 2 años de pandemia, teniendo uno de los salarios en dólares y reales más bajos de Latinoamérica, no lo aguantaba. Ahora, que eso no quiere decir que en los próximos años, y depende de quién gane las próximas elecciones, no lo haga alguien, ojo. Juan, lo que estaríamos presenciando, digamos, es contraer deuda para pagar la deuda, y luego, y justamente se estaría generando una nueva deuda, pero ya con otras condiciones, en un plazo ahí sí que supera estos 2 años y medio. Exactamente, como aclaró en la última pregunta que le hicieron, no en su exposición, sino en la última pregunta que le hicieron, estarían pateando hasta 10 años, digamos, esa deuda nueva que estás tomando para pagar deuda vieja, pero lo que estás haciendo también en este formato que eligieron, y no es casual, es convalidando toda la deuda vieja y por lo tanto dándole una amnistía no solamente a los que la contrajeron en la Argentina, sino también a los funcionarios y burócratas del FMI que se la dieron de una manera bastante turbia al gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente para condicionar a la Argentina, no solo para su reelección, no solo para la fuga de capitales, sino también para lo que están logrando ahora con éxito, que es condicionarnos por un par de décadas. Se proyecta un déficit primario del 2,5 del PBI para 2022, 1,9 para 2023 y 0,9 para 2024, y según Guzmán, tendiente la intención de llegar a 0 para el 2025. ¿Lo crees posible? Sí, por supuesto que es posible. Ahora la pregunta del millón ¿a costa de qué? Claro. Es ¿a costa de qué? Porque vos cuando decís el déficit va a ser tanto,
lo que estás hablando al mismo tiempo es de recursos y de gastos. Entonces alguien te puede decir, no vamos a bajar los gastos, está bien, pero estamos hablando de un entorno inflacionario, el año pasado de 50, este año ponerle 40, el año siguiente a 30, 25, entonces en un contexto inflacionario nadie piensa que vas a bajar el gasto nominalmente. Lo que pensás es que tenés, después de 4 años de macrismo que hizo pelota el gasto social y el gasto en salud, destruyendo el Ministerio de Salud, que hizo pelota el salario real de los trabajadores, incluyendo los estatales, vos lo que pensás es que vamos a tener una recomposición, no que no lo vamos a bajar nominalmente en un contexto súper inflacionario. Entonces, así como yo discutí mucho el año pasado con Guzmán, y yo estaba del lado de Cristina diciendo que hubo un ajuste fiscal el año pasado, y brutal además, este año te digo, y viste, el mismo Guzmán que el año pasado dijo no hubo ajuste, que para adelante me diga que ese va a ser el déficit porque básicamente va a haber mucho crecimiento y al mismo tiempo me diga que van a crecer mucho las exportaciones y que le va a dar rebajas impositivas a las exportaciones, me genera cierta preocupación. Juan, la frase, digamos, el concepto, en realidad la palabra de Guzmán, de Mansur, del presidente, de todos los funcionarios que opinaron y salieron a respaldar, es razonable. Obviamente nadie va a decir es bueno o es positivo o es lo mejor, sino razonable. Ahora vamos a pensar sobre esa palabra. ¿Lo pensás como un acuerdo razonable o es decidida y definitivamente regresivo para la Argentina? Desde el punto de vista de lo que va a estar escrito en el acuerdo, lo más probable es que parezca razonable. El problema es que lo que no va a estar escrito nos condiciona desde el punto de vista de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento, infinitamente más de lo que dicen las planillitas. ¿De qué estoy hablando? De nuestra relación con China, nuestra relación con India, con Rusia, con otras potencias que no sean Estados Unidos, y que es lo que hoy Estados Unidos está cuidando. No solamente en la Argentina con este acuerdo con el FMI, que es con Estados Unidos, toda Latinoamérica, que ha habido a la izquierda, o por lo menos algo que parece la izquierda, en Perú, en Chile, y puede haber con Lula en Brasil. Así que, desde el punto de vista de lo que va escrito, seguramente va a parecer muy razonable y casi un FMI bueno. Ahora, el problema es que lo que han puesto el foco, y yo lo vengo diciendo hace rato, es en lo que no va escrito, en lo geopolítico, y ahí no me deja de llamar la atención que cuando le preguntaron a Guzmán en la conferencia de prensa de hoy qué opinaba la Cristina y si estaba al tanto y si apoyaba y demás, no contestó. Eso es verdad. Ponderó, digamos, agradeció, luego hizo toda la lista de agradecimientos, pero la pregunta concreta fue, ¿hablaron con Cristina? Y no, o sea, evidentemente no. No, la pregunta concreta fue, ¿apoya y está al tanto Cristina? Y él no contestó. Dijo, claro, bueno, esto va a pasar por el Senado, ¿viste? O sea, esquivó la respuesta. Yo no estoy diciendo que Cristina esté en contra, lo que no tengo duda es que las cuestiones geopolíticas de condicionamiento que impone Estados Unidos a través del FMI, y que no van a estar escritas, la que más lo estaba resistiendo seguramente dentro del Frente de Todos era Cristina, no tengo duda de eso. Ahora bien, Juan, para, finalmente llegar a este acuerdo, obviamente es el fin de una discusión, pero el comienzo de, efectivamente, el derrotero de la Argentina con esta nueva deuda, con otras características, como decíamos, menos violenta, pero igualmente forzosa a pagar con el Fondo Monetario y con distintos organismos de crédito. ¿Qué pasa ahora con la economía local, con el mercado interno, con la economía doméstica? Porque se hablaba desde el sector empresario, desde el sector político, estamos esperando el acuerdo para, no sé, definir una inversión, estamos esperando el acuerdo para tomar tal decisión sobre nuestros locales. Llega esta decisión y debería comprenderse como un dato positivo para el normal funcionamiento de la economía, o la verdad era solo una excusa. Bueno, primero el acuerdo por ahora es un preacuerdo. El acuerdo tiene que estar confirmado por el Congreso Nacional y obviamente por el directorio del FMI, que lo doy por descontado, ¿no? Pero al ser un preacuerdo, lo que vas a tener es al mismo tiempo unos mercados, unos operadores, unos mercenarios, unos medios masivos de comunicación y algunos empresarios importantes que van a estar haciendo de cuenta que están ahora felices porque se llegó a un acuerdo razonable y la Argentina se encaminó y está dentro de los países serios. Ahora, no van a dejar de meterle presión al Congreso, yo creo que esto va a salir en el Congreso, y eso va a implicar no solamente que una parte del Frente de Todos no lo vote, sino que Juntos por el Cambio sí lo vote. De hecho, hoy sacaron un comunicado festejando este acuerdo. Entonces, esto va a implicar cuestiones que la lectura podría ser,
va a haber una parte del empresariado que va a estar muy feliz y va a hacer inversiones y va a mejorar las perspectivas de crecimiento de la Argentina, pero por otro lado, desde el punto de vista político, las perspectivas del Frente de Todos se van a complicar, porque la fotito del Frente de Todos, juntos por el Cambio, festejando y acordando este préstamo del FMI nuevo y este cogobierno, va a ser complicado, digamos, transitar los próximos años. Y yo no me imagino, a pesar de todo eso, que se desactive, por ejemplo, la presión inflacionaria de los grandes monopolios y oligopolios, y además el FMI ya está claramente poniendo presión para bajar la guita que gasta el Estado en subsidios de las tarifas, y como no se ha discutido cómo se calculan esas tarifas, y no se han congelado, sino que una parte, en vez de pagarla a la gente, la está pagando el Estado, eso va a empezar a meter presión inflacionaria este año, porque como mínimo va a haber subas de tarifa de 30%, y eso va a pegar directa e indirectamente la inflación. Entonces, digo, la perspectiva es complicada, y la perspectiva de crecimiento después de un año de recuperación y no crecimiento no es muy clara, digamos. Pero yo no descarto que haya empresarios que con este cogobierno del FMI estén felices y hagan inversiones. Y por otro lado, no es menor el tema que anunciaron de que van a subir las tasas de interés. Eso claramente, con tasa de interés más alta para la timba financiera del sector bancario, como siempre extorsionando con la ley de entidad financiera de Martínez de Oz, no es algo que mejore las perspectivas de crecimiento y reactivación, ¿no? Claro, ahí están quizás los puntos o las líneas que más llamaron la atención, que se van y el Fondo Monetario lo manifestó en su comunicado, que hubo acuerdo en el descongelamiento de las tarifas, es decir, recortar paulatinamente los subsidios en las tasas positivas, eufemismo de, altas tasas para la rentabilidad financiera. Sí hizo en tema fiscal, hizo algún apunte Guzmán sobre, la AFIP va a estar un poco más firme, lo hemos escuchado muchas veces también, pero se supone que en tema recaudatorio, evasión, lavado, habría una vuelta de tuerca un poco más fuerte. Veremos también cómo las distintas clavijas de todo el entramado estatal económico pueden contener todo esto que se ha propuesto. Pero dos cosas con esto que comentas vos. Primero, se vira hacia una ortodoxia monetaria y se baja muchísimo la emisión monetaria del Banco Central. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo. Ahora, si combinás eso con tasas de interés más altas y con el Estado financiándose en el mercado interno de pesos, porque obviamente yo no veo que vayamos a los mercados a pedir préstamos y nos lo den, no tengo esa imagen ni de casualidad, ni siquiera lo planteó el ministro. Básicamente lo que dice, me voy a financiar con el mercado interno. Entonces las tasas de interés altas llegaron para quedarse, ¿no? Y otro punto, eso combinado con que el Banco Central va a emitir muchísimo menos, eso es bastante ortodoxo. Y por otro lado, esto que decís vos de la AFIP, mirá, la AFIP en los últimos años no ha puesto la proa a los grandes evasores, contrabandistas y a las grandes empresas que no han pagado históricamente impuestos, ni hablar de los ricos. Entonces, no me imagino que en este contexto lo vaya a hacer de golpe, y al mismo tiempo, en ese plan, ya lo bosquejó Guzmán y ya lo venía diciendo Culfas, que le cae bastante bien a él, le van a dar rebajas impositivas a los que van a hacer crecer las exportaciones. Entonces, estamos yendo hacia el modelo que crece por agroexportación, y eso le sirve a muy pocos millones de argentinos, para ser generoso, hablando de millones. Entonces digo, le haces rebajas a esos tipos, que son los que van a ganar mucha guita, se va a complicar para que la recaudación crezca fuertemente, ¿no? Entonces, Juan, dado todo esto, hacia la reconstrucción, como bien decís, industrial, la reconstrucción del poder adquisitivo de los trabajadores, la reconstrucción del mercado interno en su conjunto, ¿hay condiciones por lo menos o las condiciones son negativas si es un esfuerzo que roza lo improbable, la mejoría económica palpable en los próximos meses? Si quisiera ponerle una cuota de optimismo, diría que si el gobierno hubiera resistido firmar el acuerdo con el FMI y hubiera ido al default, le hubieran hecho tantas operaciones económicas, financieras, con el dólar libre, incluso por ahí empujándolo a una hiper, con movidas judiciales, con movidas mediáticas, que esa recuperación hubiera sido prácticamente imposible y hubiéramos estado mucho peor. Eso es verdad. Esto no quiere decir que la batalla no valía la pena darla, pero hubiera sido una batalla bastante
dura desde el punto de vista de los costos que iba a tener social, política y económicamente. Entonces, comparado con eso, estamos bastante mejor. Comparado con un gobierno que pueda encaminar a la Argentina hacia un desarrollo en serio, que le dé laburo a la gente y le suba el salario real que le destruyó el macrismo, estamos complicados porque el rol del Estado se ve muy acotado, a pesar de que digan que van a poder seguir invirtiendo en obra pública y en ciencia y tecnología. Arrancás con la vara muy baja, con la vara que dejó el macrismo. Entonces digo, eso está complicado. Pero tal vez el debate en el Congreso, ojalá, sirva como detonante de un debate que se debe, el Frente de Todos, con el sindicalismo que vale la pena, que ustedes conocen muy bien, que no es todo, pero ustedes lo conocen bien, que hay una parte importante que vale la pena, los movimientos sociales con la misma aclaración, y las pymes con la misma aclaración, y ese debate que diga hacia dónde carajo va la Argentina, porque esto no está definido. Y si lo que se define, como definen algunos 4 o 5 iluminados, es la Argentina tiene que ir hacia un modelo agroexportador, veremos cómo eso le sirve a los 44 millones de argentinos. Yo no creo que de un debate amplio salga ese modelo. Pero digo, ojalá que el debate en el Congreso implique eso, porque es muy difícil debatir una deuda a 10 años sin decir qué vas a hacer con el país en esos 10 años, ¿no? Juan, por último, obviamente no tenemos la agenda ni sabemos, no somos, ojalá fuéramos una mosca para saber qué pasa en esas reuniones, pero Alberto se va a reunir con Vladimir Putin y se va a reunir con Xi Jinping, con Rusia y con China. Después de esto, ¿pensás que intentará o podrá fortalecer las relaciones y mantener las relaciones económicas, o tiene que decir, muchachos, discúlpenme, pero me pidieron que mucho con ustedes no hable? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no hay ninguna casualidad en estas cosas, y que hayan arreglado hoy y que la reunión con Rusia y China se haya pactado para la semana que viene, originalmente cuando era después de este vencimiento importante que ocurría hoy con el FMI, que eran 800 palos, que el Banco Central está rascando el fondo de la olla. No existen las casualidades. Y tampoco de ninguna manera pienso que Alberto tenga mucho margen para cerrar grandes acuerdos con los chinos, dado lo que dijo, no es especulación de Juan Valerdi, sino que es lo que dijo el embajador designado de Estados Unidos en la Argentina, y lo que Estados Unidos está persiguiendo claramente en Latinoamérica, y no tengo duda que está en la letra no escrita, pero escrita con sangre, del acuerdo con el FMI, que China no avance más con la Argentina ni con Latinoamérica. Esto es así, y probablemente no era casual que esa reunión fuera después de este viernes para terminar de cerrar. No digo para apretarlo, pero digo como una parte del juego.